Durante más de un siglo, hablar de industria era, en muchos sentidos, hablar de General Electric. No era solo una empresa, era una referencia, era una señal. Era la prueba de que una compañía podía crecer durante décadas sin perder el control. GE fabricaba motores, fabricaba turbinas, equipos médicos, electrodomésticos, sistemas energéticos, tecnología aeronáutica, infraestructura, y durante mucho tiempo parecía que daba igual hacia donde mirara, porque de una forma u otra, General Electric ya estaba allí. Inventaba, compraba, expandía, aumentaba beneficios, entraba en nuevos mercados y, trimestre tras trimestre, seguía superando expectativas. Parecía la empresa perfecta. Y precisamente ahí estaba el problema. Porque a veces, el mayor peligro no aparece cuando todo va mal. A veces aparece cuando llevas demasiado tiempo convenciendo al mundo de que nunca puedes fallar. Y General Electric acabó descubriendo que incluso los imperios pueden romperse por el peso de su propia perfección. La historia de GE comenzó en el siglo XIX y desde el principio su ADN estaba ligado a la innovación. Detrás de su nacimiento estaba Thomas Edison, uno de los nombres más influyentes de la revolución industrial. La compañía nació con una promesa clara: llevar tecnología, energía y progreso a escala global. Y durante décadas, cumplió exactamente eso. Mientras otras empresas competían en una sola industria, General Electric parecía competir en todas. Sus productos estaban en hospitales, en hogares, en aeropuertos, en centrales eléctricas, en fábricas, en motores que cruzaban océanos, en aviones que conectaban continentes. GE no vendía productos, GE vendía confianza. Y cuanto más crecía, más imposible parecía detenerla. Durante generaciones, trabajar en General Electric era sinónimo de prestigio. Invertir en General Electric era sinónimo de estabilidad. Y competir contra General Electric era, para muchos, una batalla perdida antes de empezar. Pero entonces, llegó una etapa que convirtió a GE en algo todavía más grande. Y también mucho más vulnerable. En 1981, un nuevo líder tomó el control, Jack Welch, y con él llegó una nueva filosofía, más agresiva, más exigente, más obsesionada con el rendimiento. Welch no quería simplemente gestionar una empresa, quería construir la máquina de negocios más eficiente del planeta. Su regla era sencilla: si una división no era la número 1 o la número 2 en su sector, debía cambiar, venderse o desaparecer. No había espacio para la mediocridad. No había espacio para la comodidad. Cada trimestre importaba, cada porcentaje importaba, cada previsión importaba. Y durante años funcionó. Wall Street adoraba a GE. Los inversores la adoraban. Las escuelas de negocio la estudiaban. Los directivos del mundo entero intentaban copiarla. GE dejó de ser solo una empresa industrial. Se convirtió en un modelo de gestión global, en una religión corporativa, en el ejemplo perfecto de cómo crecer, sin parar. O al menos, eso parecía. Porque mientras todos miraban, las fábricas, los motores, los hospitales y las cifras récord, algo mucho más silencioso estaba creciendo dentro de la compañía. Algo que, con el tiempo, terminaría cambiándolo todo. Su nombre era GE Capital. Al principio, parecía una extensión lógica. Si vendes maquinaria,
puedes financiar a tus clientes. Si conoces sus negocios, puedes prestar dinero. Si controlas la operación, ¿por qué no controlar también el capital? La idea parecía brillante. ¿Y durante años? Lo fue. GE Capital empezó financiando equipos, después proyectos, después empresas, después adquisiciones, después activos complejos y, poco a poco, sin que casi nadie lo notara, una parte enorme de los beneficios de GE ya no venía de fabricar cosas, venía del dinero, del crédito, de los mercados, de productos financieros, cada vez más complejos. Y mientras los beneficios seguían subiendo, nadie parecía preocupado. ¿Por qué iban a estarlo? GE seguía siendo gigante, seguía siendo rentable, seguía siendo admirada, seguía siendo General Electric. Pero había una diferencia. El corazón de la empresa ya no latía igual. Entonces llegó 2008, y con él, Global Financial Crisis, lo que durante años parecía fortaleza. De repente, parecía exposición. Lo que parecía diversificación, de repente, parecía dependencia, y lo que parecía control, de repente, parecía fragilidad. Los mercados se congelaron, el crédito desapareció, la confianza se evaporó, y GE Capital, que durante años había impulsado beneficios, se convirtió en una amenaza real. Por primera vez en décadas, el mito empezaba a mostrar grietas. La compañía que parecía preparada para todo necesitaba ayuda, liquidez, reestructuración, confianza. Y lo más peligroso no era la crisis. Era descubrir que una parte enorme del imperio dependía de algo que nunca había estado realmente bajo control. Pero las crisis casi nunca destruyen empresas. Solo revelan lo que ya estaba roto. Y en el caso de General Electric, debajo del prestigio había capas que llevaban años acumulándose. Deuda, complejidad, adquisiciones difíciles de integrar. Un portafolio inmenso, cada vez más complicado de gestionar. Negocios que parecían estratégicos, hasta que dejaban de serlo. Estructuras internas que se volvían más pesadas, más lentas, más difíciles de entender. Y, por encima de todo, una presión constante por seguir pareciendo invencibles, porque cuando el mundo te ve como el ejemplo perfecto, dejar de parecer perfecto puede dar más miedo que tomar malas decisiones. Y General Electric siguió intentando demostrar que seguía siendo la misma de siempre, aunque por dentro ya no lo era. Los años pasaron. Llegaron nuevos directivos, nuevas promesas, nuevos planes, nuevas reestructuraciones, venta de activos, recortes, cambios de estrategia, mensajes de tranquilidad. Pero el mercado ya había cambiado de opinión. Y cuando Wall Street deja de creer en tu historia, recuperarla puede llevar décadas. La valoración de General Electric se desplomó. Miles de millones desaparecieron, y lo que durante generaciones había simbolizado estabilidad empezó a representar algo mucho más incómodo. El coste de crecer demasiado sin entender qué parte del crecimiento era real y qué parte era solo apariencia. En 2018 ocurrió algo que durante décadas habría parecido imposible. Dow Jones Industrial Average eliminó a General Electric después de más de 100 años, más de un siglo, siendo uno de los símbolos del capitalismo industrial americano. Fuera, no por un escándalo, no por una quiebra inmediata, sino por algo mucho más silencioso: la pérdida de relevancia. Y quizá no existe caída más dura
para un imperio que dejar de importar. Finalmente, años después, General Electric tomó una decisión que décadas antes habría parecido impensable: romperse, separarse, dividirse. Tres compañías independientes: aviación, salud, energía. No era una expansión, no era una adquisición, no era una conquista, era una admisión. La admisión de que el tamaño, que una vez fue su mayor ventaja, se había convertido en su mayor carga. Y quizá esa sea la verdadera historia de General Electric. GE no cayó por no adaptarse al futuro. No cayó por falta de talento. No cayó por falta de tecnología. General Electric empezó a debilitarse el día que intentó demostrar, durante demasiado tiempo, que podía controlar cualquier futuro. Porque en los negocios, como en la vida, a veces el problema no es crecer. El problema es creer que crecer te hace invencible.